Gloria al bravo pueblo. Venezolanos desafían restricciones para salvar vidas. El tiempo corre. Cuerpos en descomposición disparan el riesgo sanitario. El costo de levantar a Venezuela. Expertos lanzan dura advertencia. En medio de la adversidad, sabemos que las palabras nunca serán suficientes para aliviar el dolor de todo un país. El compromiso en nuestro equipo de Impacto Venezuela es acompañarlos con información veraz, útil y responsable, manteniendo viva la esperanza y la fuerza que siempre ha distinguido a los venezolanos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Soy Génesis Pérez, comencemos. El gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, restringe el acceso a La Guaira y mantiene limitaciones a los vuelos comerciales como parte de las medidas adoptadas tras los terremotos. Aunque las autoridades sostienen que buscan agilizar las labores de rescate, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertan sobre los efectos que estas restricciones podrían tener en el acceso a la información durante la emergencia. María José Prado nos trae los avances. Continúan las labores de rescate tras los terremotos del 24 de junio. También crecen las restricciones para acceder a las zonas más afectadas. El gobierno anunció por parte del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, controles para ingresar a La Guaira, mientras organizaciones periodísticas alertan que estas medidas podrían dificultar la cobertura de la emergencia y el acceso de la población a información oportuna. El Ministerio de Interior y Justicia y el presidente de la Asamblea Nacional dijeron que no se va a tener acceso al Estado Vargas si no es a través de origen oficial, es decir, protección civil, ejército, policía o una labor coordinada directamente con el Estado, porque el nivel de ayudas que llegó por parte de la ciudadanía fue enorme. Lo que sí queremos especificar es que no ha habido un orden serio por parte del Ministerio de Interior y Justicia, por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque aún en Vargas están diciendo que se necesita ayuda, que hay zonas como Caraballera, como Los Corales, como Playa Grande, que hace falta ayuda y no llega. Y por eso fue el nivel de desesperación por parte de la ciudadanía, llevando cosas en moto, en carro, de una forma desordenada, sí, pero es por la ausencia de directriz y estrategia por parte del Estado. ¿Cuál es el llamado? Una labor coordinada, que realmente no sea a través de la imposición, sino una labor coordinada, porque el venezolano quiere apoyar, quiere ayudar. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que cualquier restricción al trabajo de los medios puede afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna sobre la emergencia. En medio de la crisis, especialistas también señalan que es fundamental que periodistas y defensores de derechos humanos tengan acceso a los refugios y centros de acopio para documentar las necesidades de los afectados y contribuir a una mejor coordinación de la ayuda humanitaria. Y ojo, y vuelvo a repetir otra exigencia, que por favor tienen que desbloquearse los portales de noticias que se encuentran bloqueados por Conatel. Hay problemas con el acceso a la información. Hoy no son momentos de censura, y eso lo digo como secretario general adjunto del Colegio de Periodistas Seccional Caracas, porque es importante que la gente pueda estar enterada de lo que está pasando, porque eso puede significar que se salven vidas. ¿Qué otras restricciones hay? Ahora sí podríamos decir que se activaron los refugios en escuelas, en plazas, en centros de salud, pero especialmente en escuelas se han activado los refugios y es importante que la ayuda pueda ser llevada allá y que se haga de la forma más amplia. El gobierno de Delcy Rodríguez tiene una responsabilidad del día de hoy: actuar como Estado y no como gobierno represor. A estas limitaciones se suman otros obstáculos. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que durante las primeras horas posteriores al terremoto persistieron bloqueos a páginas web y restricciones sobre decenas de plataformas informativas, justo cuando la población más necesita acceder a información confiable. La información que nosotros tenemos es que algunos policías están actuando, no la gran mayoría, eso hay que decirlo porque hay una vocación de servicio en su gran mayoría, pero algunos policías, ante el desespero de la gente, han actuado de forma hostil y agresiva, que no es el deber ser. Hoy es el momento de la unión nacional, de la solidaridad y de apoyarnos, porque los venezolanos, como pudiste ver, corriendo a La Guaira para apoyar. Hay zonas de Caracas muy graves ahí. Ya por fin se instalaron los refugios, hay refugios en toda Caracas, porque están trayendo gente de Vargas a Caracas, a los refugios, y también Caracas tiene un gran número de damnificados. Yo mismo estoy damnificado porque mi apartamento quedó por el piso totalmente destruido. Es una situación difícil donde el llamado es a la solidaridad, a la perseverancia y a la calma.
Aunado a esto, se advierte que, aunque no se hayan reportado detenciones en este contexto, cualquier retención arbitraria o impedimento para realizar labores informativas también constituye una acción fuera del marco legal. Además de las restricciones terrestres, el gobierno mantiene limitaciones a los vuelos comerciales para priorizar las operaciones de rescate y la llegada de ayuda internacional. En medio de una tragedia de esta magnitud, el desafío no solo es atender la emergencia, sino también garantizar que la información llegue de forma oportuna a quienes más la necesitan. Cientos de voluntarios desafían las órdenes oficiales y deciden movilizar ayuda por su cuenta, cansados de las trabas impuestas por el gobierno por la monopolización de los centros de acopio. En contraste, el desespero de los damnificados se transforma en desobediencia pacífica. La gente ayuda con o sin autorización. Juan Gutiérrez Gamba nos informa. Cientos de voluntarios y agrupaciones vecinales han decidido desafiar abiertamente las órdenes oficiales, movilizando cargamentos de ayuda por su propia cuenta. Cansados de las trabas logísticas impuestas por el gobierno a través de la monopolización de los centros de acopio, la emergencia despertó una ola de solidaridad ciudadana que hoy parece avanzar más rápido que las decisiones del Estado. Esa iniciativa ciudadana contrasta con las denuncias sobre restricciones para canalizar las donaciones únicamente a través de centros de acopio autorizados. Lejos de frenar la ayuda, ignorando las prohibiciones expresadas del equipo económico de Delcy Rodríguez, redes independientes de la sociedad civil advierten que la asistencia humanitaria no puede someterse a autorizaciones políticas, mientras la calamidad apremia. ¿Cómo es posible que en estos momentos tan difíciles para todos los venezolanos, a nuestros equipos en el estado Portuguesa, en cada uno de los municipios del estado donde tenemos centros de acopio para ayudar a los afectados de esta tragedia del pasado 24 de junio, se acercaron responsables de Protección Civil y de la Policía del Estado para decirle a nuestros equipos que no pueden usar la palabra centro de acopio, sino recolección de insumos, y que estos insumos no los pueden entregar ellos, sino que solo deben ser entregados a estos organismos de seguridad. La tensión aumentó aún más tras difundirse videos en el que presuntamente funcionarios del gobierno desmantelaron centros de acopio impulsados por 20 Venezuela, sumado a la denuncia de un ciudadano afirmando que la alcaldía de Maracaibo les robó los insumos del acopio del mercado de las pulgas en la capital del estado de Zulia. Queremos denunciar y lamentablemente rechazar cómo algunas individualidades que dicen ser autoridades se están acercando a nuestros centros de acopio para impedir esta recolección que al final es una ayuda humanitaria. La verdad no entendemos la mezquindad, no entendemos incluso que sea una orden superior en momentos donde el país está no solo consternado, sino afectado y requiere de cada uno de los venezolanos. Yo quisiéramos desde esta organización que más bien los órganos de seguridad estuviesen custodiando y apoyando a esas víctimas que están buscando por sus propios medios a sus seres queridos que no los encuentran. A su vez, en la zona cero del terremoto, la presidenta encargada fue recibida con abucheos y reclamos por la situación de los damnificados y los voluntarios, reprochando que las autoridades abandonaron a los venezolanos en el peor momento. Haciendo campaña política en una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días siendo voluntariado y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo. La crisis actual demuestra que el instinto de supervivencia de un pueblo es imposible de contener con decretos de seguridad o amenazas policiales. En una emergencia donde cada minuto puede significar una vida, la solidaridad ciudadana terminó convirtiéndose en uno de los principales motores de la respuesta. El reto para las autoridades será que la coordinación fortalezca esa iniciativa y no termine enfrentándose a ella. Amigos de Impacto Venezuela, recuerden que este espacio es para ustedes. En medio de esta emergencia queremos ser un canal para escuchar sus historias. Si necesita encontrar a un ser querido, pedir apoyo, reportar una emergencia o compartir información de interés público, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cada mensaje puede hacer la diferencia. La emergencia en La Guaira comienza a entrar en una nueva fase crítica. Habitantes denuncian que aún permanecen cadáveres bajo los escombros en varias zonas afectadas, mientras el avance de la descomposición incrementa el riesgo sanitario.
La preocupación ya no se limita a la búsqueda de sobrevivientes, sino también a la posibilidad de brotes de enfermedades y al desafío que enfrenta el manejo oportuno de las víctimas en medio de una tragedia que sigue dejando secuelas. Juliana Palmar nos informa. La emergencia en La Guaira entra en una fase cada vez más crítica. A 72 horas de los terremotos de 7.1 y 7.5, continúan las labores de búsqueda entre los escombros, mientras familiares y rescatistas denuncian que aún permanecen numerosos cuerpos sin recuperar. El balance oficial de este sábado al mediodía elevó la cifra de personas fallecidas, con más de 5.000 personas atendidas en hospitales y 330 réplicas registradas desde el sismo principal. Estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos. Lamentablemente han perdido la vida, 1.430 personas. Contabilizados, atendidos 3.238 personas heridas. Tenemos 3.142 familias damnificadas que están siendo atendidas en este momento en refugios colocados en todos los 7 estados. En asistencia médica directa en nuestros hospitales, más de 5.000 asistencias. Con el paso de las horas, los afectados advierten que la permanencia de cadáveres bajo estructuras colapsadas y tras el colapso del área de medicina forense del Hospital del Seguro Social de La Guaira obliga a extremar las medidas sanitarias para evitar nuevos riesgos durante la emergencia. Bueno, señores, creo que se puede desatar una epidemia. Muchos muertos en el Seguro Social. Aunque las personas fallecieron principalmente por traumatismos y no por enfermedades infecciosas, la descomposición de los cuerpos genera bacterias y otros microorganismos que pueden contaminar el entorno inmediato. El mayor riesgo recae sobre rescatistas, personal sanitario y sobrevivientes que permanecen en zonas con poca ventilación, acumulación de escombros y deficiencias en el acceso a agua potable y saneamiento. Sin embargo, la acción gubernamental es ineficiente. No hay apoyo, no necesitamos bolsa de cadáveres. Tenemos 45 cadáveres acá aproximadamente. 4 anoche no pudimos sacar prácticamente en 1 hora en la pala un jumbo una persona por no tener una bolsa de cadáveres. Necesitamos bolsa de cadáveres, no aparecen. Nos las prometen, llegan, nos las prometen. Hay más armas, más fales que picos y palas y gente con las manos dispuestas a ayudar. Necesitamos ayuda. Los protocolos internacionales establecen que los cuerpos deben ser recuperados utilizando equipos de protección identificados, documentados y trasladados lo antes posible a lugares adecuados para su conservación, evitando entierros improvisados que dificulten futuras identificaciones. En este contexto, acelerar la recuperación de las víctimas y restablecer las condiciones básicas de salud pública resulta fundamental para impedir que la tragedia derive en una segunda emergencia. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Los terremotos que golpearon el norte de Venezuela no solo dejaron personas fallecidas, heridos y familias atrapadas entre ruinas, también despiertan dudas sobre uno de los programas más costosos del chavismo, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Decenas de videos muestran edificios asociados a estos urbanismos con daños severos o colapsos desde La Guaira hasta Falcón. Interrogantes sobre materiales de construcción y solidez del terreno aparecen en el imaginario del ciudadano venezolano. Quique Frías nos cuenta. Debido a los terremotos que han sacudido a Venezuela, edificios asociados a la Gran Misión Vivienda Venezuela, bandera social del chavismo, colapsaron completamente, principalmente en los estados La Guaira y Falcón. Las imágenes difundidas por ciudadanos muestran grietas profundas, paredes desprendidas y estructuras comprometidas en urbanismos levantados por el Estado. Ni siquiera en los cerros de Caracas, en Petare, o en los cerros de La Guaira, se cayeron tantas casas como se cayeron con los creados por Misión Vivienda. Hugo Rafael Chávez Frías, construiste las peores construcciones, en el peor lugar donde lo podías haber permitido construir simplemente para vanagloriarte y decir que habías reconstruido La Guaira. En estos momentos se han logrado revisar minuciosamente aproximadamente a 12 edificaciones que están unas colapsadas, otras han presentado problemas
principalmente sobre los cerramientos verticales, conocidos como paredes. La tragedia reabre una revisión pendiente. Si estas viviendas fueron construidas con materiales adecuados, sobre terrenos seguros y bajo normas capaces de resistir un sismo de gran magnitud. O sea, acá es el mío. O sea, acá es. Y por aquí le ponen medio cemento. Pero está relleno de anime. ¿Son anime? Mira, puro anime. Y hemos encontrado deficiencias tanto en constructivas y por lo tanto la onda sísmica y el espectro sísmico que se llevó a cabo en estas edificaciones, pues se pueden observar que unas están completamente inhabilitadas, otras requieren demolición urgente, otras requieren reparaciones menores, pero en gran medida las edificaciones sufrieron y están a punto de ser colapsadas por grandes problemas, primero sobre las cargas que tienen esas edificaciones. La Gran Misión Vivienda Venezuela nació en 2011 como una de las mayores promesas sociales del chavismo. Años después, Nicolás Maduro aseguró que el programa había requerido una inversión de 95.000 millones de dólares. Pero detrás de esa cifra no existe una auditoría pública completa que permita seguir el dinero. ¿Cuánto costó el edificio? ¿Qué empresa la levantó? ¿Qué materiales se usaron? ¿Quién supervisó la obra? ¿Y qué funcionario firmó la entrega final? El sector Playa Grande, vean ustedes qué diferencia, ¿no? Esto es lo nuevo. Esta es la Venezuela nueva. La chatarra esa era, bueno, lo viejo. Y vean ustedes cómo en revolución las cosas cambian rápido. La inversión que se ha hecho asciende al monto de 95.000 millones de dólares. 4 veces las reservas internacionales de Venezuela. Para muchas familias, la misión vivienda significó salir del rancho, del refugio o de un alquiler imposible. Por eso, el golpe es más profundo. No solo cayó una pared, cayó la promesa de estar a salvo. Hoy hay familias enteras en la calle que, huyéndole a un destino fatal, ahora no tienen un techo seguro. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Las consecuencias de los terremotos en Venezuela han provocado una ola de reacciones más allá de sus fronteras. Estas son las noticias y los pronunciamientos más importantes del escenario internacional. Según el portal de la casa Impacto Venezuela, Venezuela enfrentará una reconstrucción larga y costosa. Esto dicen los expertos nacionales y de la ONU. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió que los terremotos marcan un reseteo para Venezuela y que la reconstrucción del país será un proceso largo y costoso. A su juicio, el Estado no tiene la capacidad para afrontar por sí solo este desafío, por lo que la cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil serán claves mientras la atención humanitaria sigue siendo la prioridad. Volver a la migración para excavar en los escombros. El viaje de un venezolano para buscar a su familia tras el terremoto. Giancarlo Herrera emprendió un viaje de más de 48 horas desde Barranca Bermeja, Colombia, hasta Venezuela con un solo objetivo: reencontrarse con su familia y ayudar a la búsqueda de 4 familiares desaparecidos tras los devastadores terremotos en La Guaira. Después de 12 años sin regresar al país, decidió volver al conocer la magnitud de la tragedia y, pese a las restricciones de acceso y el despliegue militar en la zona, aseguró que hará lo necesario, incluso caminar si es preciso, para llegar hasta su madre y colaborar en las labores de rescate. Comando Sur de Estados Unidos despliega aeronaves militares para apoyar las operaciones de ayuda en Venezuela. El Comando Sur de Estados Unidos desplegó aeronaves militares para reforzar las operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela tras los devastadores terremotos. Entre los recursos enviados destacan los MV-22B Osprey, utilizados para el traslado de rescatistas, personal especializado, equipos y suministros a las zonas más afectadas, como parte del apoyo coordinado por el gobierno estadounidense para fortalecer las labores de socorro. Así nos despedimos por hoy, pero no de esta historia. Mientras Venezuela lucha por levantarse, en Impacto Venezuela seguiremos contando la verdad, acompañando a las víctimas y llevando esperanza a través de la información. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga a cada rincón de nuestro país. Hasta mañana.